Buenas noches, en este momento vamos a explicar el punto 6 del taller de ángulo. El enunciado dice, dado tres ángulos adyacentes y consecutivos A o B, B o C y C o D, tales que dos veces B o C es igual a tres veces C o D. Demostrar que, esta sería la tesis, A o D es igual a 5 veces A o C menos 2 veces A o B dividido 3. La primera que nos encontramos acá es la gráfica del enunciado, donde partimos de un punto 0 o y tenemos los ángulos adyacentes A o B, B o C y C o D. Continuamos con las tablas de demostración, donde nos dicen que en el primer punto A o D es igual a o B más B o C más C o D. Esto lo podemos deducir del enunciado, que es por hipótesis. En el segundo caso tenemos B o D es igual a B o C más C o D. Esto de igual forma por hipótesis, porque lo encontramos en el enunciado. En el paso 3, B o C es igual a 3 medios de C o D. También lo podemos concluir por hipótesis, porque lo encontramos en el enunciado. Paso 4. BOA es igual a 3 medios de COD más COD por paso 3 y 2. Paso 5. AOC es igual a AOB por BOC. Esto lo podemos concluir por hipótesis. Paso 6. AOC es igual a AOB más 3 medios de COD. Esto del paso 3 y 5. En el paso 7 tenemos operaciones algebraicas, que empezamos a sustituir lo que tenemos de los ángulos AOC, AOB, COD. Y esto lo concluimos por operaciones algebraicas. Paso 8. AOD es igual a AOB más 3 medios de COD más COD de paso 3 y 1. 9. AOD es igual a AOB más 5 medios de AOD. Esto por operaciones algebraicas. Décimo. AOD es igual a AOB más 5 medios, que multiplica 3 medios de AOC menos AOB. Esto del paso 7 y 9. En el paso 11 tenemos que sustituimos los ángulos AOD, AOB, AOC y decimos que son unas operaciones algebraicas. Paso 12. AOD es igual a AOB menos 10 sextos de AOB más 10 sextos de AOC. Estos son operaciones algebraicas. Paso 13. AOD es igual a menos 4 sextos de AOB más 10 sextos de AOC. Esto de operaciones algebraicas. Y con todo lo anterior podemos concluir en el paso 14 que AOD es igual a 5 veces AOC menos 2 veces AOB sobre 3, que es la hipótesis que buscábamos demostrar en el ejercicio. En el punto 9, el enunciado dice, se tiene tres ángulos consecutivos cuyos lados extremos son semirrectas opuestas. El primero y el tercero son como de 2 a 3 y sus bisectrices forman un ángulo de 130 grados. Calcular la medida de los ángulos. Tesis, hallar los ángulos con sus medidas. Entonces acá tenemos el esquema del enunciado, donde tenemos el punto de inicio, tenemos A, B y C y D consecutivas, y tenemos las bisectrices P y Q, que parten estos ángulos en 2 y en 3, como el enunciado lo requiere. Entonces en el paso 1 decimos que
2 veces el ángulo AOB es igual a 3 veces el ángulo COD, que es igual al ángulo COD de 3 medios de AOB. Esto lo concluimos del texto, que quiere decir que es hipótesis. Segundo, el ángulo POQ es igual a 130 grados, que también lo encontramos en el enunciado por hipótesis. Paso 3. El ángulo AOP es igual al ángulo POV, que esto es igual a un medio del ángulo AOB. Esto por definición de bisectrices. Cuarto, el ángulo COD es igual al ángulo QOD, que es igual a un medio del ángulo COD. Esto también por definición de bisectrices. Paso 5. AOP es igual a 180 grados menos el ángulo POQ menos el ángulo QOD. Resta de ángulos. Sexto, el ángulo AOP es igual a 180 grados menos el ángulo POQ menos un tercio del ángulo AOB. Esto por operaciones algebraicas, al igual que el paso 7. En el paso 8, 9, 10, 11 y 12 tenemos lo que es operaciones algebraicas, que es donde sustituimos los datos que ya nos habían dado anteriormente en el enunciado, como por ejemplo, mencionamos los 130 grados, mencionamos 2 tercios, mencionamos 3 medios, y así con las operaciones algebraicas tenemos como resultado el paso número 13, que es donde encontramos la medida de uno de los ángulos, que quiere decir que el ángulo AOB es igual a 60 grados. Entonces, en el punto 14 tenemos que COD es igual a 2 tercios del ángulo AOB. Esto por operaciones algebraicas. En el paso 15 tenemos que el ángulo COD es igual a 2 tercios de 60, que esto es igual al ángulo COD, que es igual a 40 grados. Entonces ya tenemos el dato de la medida del segundo ángulo. Y en el paso 17 y 18 hacemos operaciones algebraicas, que es básicamente restarle a 180 grados, 60 grados y 40 grados de los ángulos anteriores, y tenemos que el resultado o el ángulo tercero del dibujo anteriormente es de 80 grados. Entonces podemos concluir que uno de los ángulos tiene una abertura de 60 grados, el segundo de 40 grados y el tercero de 80 grados. En el segundo punto nos encontramos con congruencia de triángulos. El enunciado dice: un triángulo isósceles se prolonga sus lados congruentes AB y AC hasta D y E respectivamente, tal que B y D es igual a CE. Luego se trazan las líneas DC y EB que se intersectan en el punto P. Demostrar que el triángulo BPD es igual al triángulo CPE. Bueno, acá podemos mostrar en la gráfica que tenemos el triángulo isósceles, tenemos las líneas que se prolongan y las dos rectas que se intersectan en el punto P. Iniciamos con la demostración. Entonces acá en el primer punto decimos que prolongo AB y CD hasta DE, tal que BD es igual y congruente a CE, trazo DC y EB. Esto por justificación auxiliar. ¿Por qué justificación auxiliar? Porque se prolongan las líneas antes mencionadas. 2. AB es igual y congruente a C por hipótesis. Eso lo podemos encontrar en el enunciado. 3. BC es igual a CE por hipótesis, que también lo encontramos en el enunciado. Cuarto, CD es igual a BE por hipótesis, que lo encontramos en el enunciado. Quinto, el ángulo
X y el ángulo Y son congruentes por par lineal. Sexto, el ángulo alfa más el ángulo teta es igual al ángulo beta más el ángulo W. Esto lo justificamos por par lineal. Séptimo, el ángulo alfa es igual al ángulo beta por par lineal. Octavo, BD es igual a CE por reflexivas. Noveno, el triángulo BPD es igual al triángulo CPE. Ahí podemos demostrar en primera instancia la tesis por la razón ángulo, ángulo, lado. Del ítem 5, 7 y 8. Décimo, el ángulo Z es igual al ángulo O por ángulos homólogos. BP es igual a CP por lados homólogos. 12. PD es igual a PE por lados homólogos. Es de aclarar que los lados y los ángulos homólogos solo se pueden mencionar después que se haya demostrado la congruencia del triángulo. 13. El triángulo BPD es congruente con el triángulo CPE, que lo vamos a demostrar la tesis por el teorema lado-ángulo-lado del ítem 11, 5 y 12. Bueno, ese es el ejercicio número 5 de los ejercicios de congruencia de triángulos. El enunciado dice lo siguiente: en un triángulo isósceles acutángulo de base BC se trazan las mediatrices hasta MD y NE. De los lados AB tienen que quedar A, M, E y B. Y del lado AC deben de quedar AN, DC, respectivamente, que se interceptan en el punto I. Demostrar que los triángulos M y E y el triángulo N y D son congruentes. Entonces, esto es lo que podemos resumir, que es la tesis y es lo que debemos de demostrar. Acá tenemos el esquema donde tenemos los lados AB, AC, tenemos los ángulos beta y alfa, tenemos el punto I donde se cortan las mediatrices MD y NE. Y tenemos los dos ángulos opuestos por el vértice W y θ. Bueno, acá seguimos con las tablas de demostración. Primero, MD es igual a NE. Esto por hipótesis y definición de mediatrices. 2. AB es congruente a AC. Esto por hipótesis y definición de triángulo isósceles. 3. El triángulo beta es igual al triángulo alfa. Definición de triángulos isósceles. 4. AO, mediatriz de BC. Esto por construcción. 5. Y bisectriz del ángulo A. Eso por definición de bisectriz. Sexto, el triángulo MIA es igual y congruente al triángulo NIA. Esto por lado, 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 que lo encontramos en el paso 1, 5 y 2. Y eso por lados homólogos. 7. El ángulo W es congruente con el ángulo θ. Esto por ángulos opuestos por el vértice. Y la octava, que es la tesis, que nos dice que el triángulo M y E es igual al triángulo N y D, lo podemos probar por lado, ángulo, lado del punto 1, 7 y 1, que son
y 2, perdón, que son lados homólogos. Continuamos con el punto número 3 del taller de congruencia de triángulos. El enunciado dice, en el triángulo isósceles obtusángulo de base BC se trazan las mediatrices MD y NE de los lados AB, que quedará AMB, y BC queda ANC, respectivamente, que se intersectan en el punto I. Y B, D y C, demostrar que los triángulos M y B es congruente con el triángulo N y C. La tesis, lo anterior sería la tesis. A continuación podemos mostrar el esquema, que es donde tenemos el lado AB y el lado AC. Tenemos el punto I y tenemos las dos mediatrices. En la siguiente tabla, bueno, tenemos en primer lugar el enunciado que dice que el triángulo ABC es isósceles. Eso por hipótesis, porque lo encontramos en el enunciado. Segundo, MD es congruente, eso por mediatriz, que la encontramos en la hipótesis. Tercero, ND es igual y congruente, eso es por mediatriz, que también la encontramos en la hipótesis. Cuarto, BMI es congruente con CNI. Esto por definición de mediatriz en el punto 2 y 3. 5. MB y CN son congruentes. Esto por puntos medios en los lados iguales de los triángulos isósceles. Sexto, MB y D son congruentes con NSD. Eso por teoría de triángulos isósceles. Séptimo, BMD es igual y congruente a CNE. Eso por la proposición A, ángulo, lado, ángulo, del punto 6, 5 y 4. Octavo, BDM es igual y congruente a NC. Esto por ángulos homólogos. Noveno, BDM es congruente con EDI. Eso por opuestos al vértice. Décimo, NS es congruente con DEI, eso por vértices opuestos. 11. EDI es congruente con EDI, esto por sustitución. 9, 18. 12. ID es congruente con IE, esto por definición de triángulos isósceles. 13. MD es igual a NE por lados homólogos. ID más MD es congruente con IE más NE por suma de segmentos, y eso nos lleva a la tesis donde el triángulo M y B es igual y congruente al triángulo N y C, esto por la proposición lado, ángulo, lado en los puntos 14, 4 y 5.